Bueno, bienvenidos a otro Ay, qué pesadita, este espacio donde trato de hablar de cómics un poco más actuales y trato de hablar un poquito menos, mentira. Y hoy me puse esta remera porque es la única remera que tengo que tiene a este personaje que está acá. Sí, estoy hablando de Batgirl. Batgirl está como de vuelta en el candelero porque se viene película este año, pero les voy a hablar de una Batgirl muy en particular, que es la Batgirl of Burnside. Esto va a implicar hablar del fenómeno que se conoció como Batgirling, también hablar de algunos autores canceladísimos, pero todo eso ahora en este Ay, qué pesadita. Bueno, empiezo con el descargo. Vamos a estar hablando de Cameron Stewart. Cameron Stewart es un creador que está bastante asociado con el sujeto, el sujete de mis últimos dos videos, Grant Morrison, porque trabajaban en varios proyectos juntos. En este caso, él es el guionista de esta serie que voy a estar comentando, uno de los dos guionistas, porque el otro es Brendan Fletcher. Y el tema es que bastante tiempo después de que salió esto, ahora les voy a hacer una línea temporal, salieron todo tipo de testimonios de muchas mujeres, varias de ellas muy jovencitas, lo que hace que esto sea un poco más complicado todavía, denunciándolo por abuso y nadie salió a contradecirlas tampoco, así que tenemos que tomarlo por cierto. Lo cierto es que este cómic es importante más allá de Cameron Stewart, como les decía, de otro guionista, y hay una variedad de creadoras, mujeres, involucradas, aparte del trabajo de entintadores, coloristas, editores y un montón de otra gente que trabaja que no tiene nada que ver con las alegaciones a Cameron Stewart. Es decir, yo no voy a hacer, más allá de que Cameron Stewart esté cancelado, no voy a cancelar este cómic porque está escrito por él. De todas maneras, me pareció importante dejar esto claro de entrada. Y ahora sí vamos a hablar de Batgirl, de los cómics y del fenómeno asociado con este cómic en particular. Bueno, Batgirl es un personaje que no es un personaje nuevo, es conocida acá como Batichica. La mayoría de ustedes la debe conocer por alguna de sus dos encarnaciones adaptadas a otros medios. Fue el personaje agregado en la última temporada de la serie de Batman de 66, inmortalmente interpretada por Yvonne Craig y su espectacular figura. Y después, con muchísima menos éxito, interpretada por Alicia Silverstone en la infame Batman y Robin. Pero el personaje tiene una historia en los cómics. Había una proto-Batgirl que se llamaba Bat-Girl, que era la sobrina de Katy Kane, que era la Bat-Woman de los años 50 y 60 de las historietas de Batman y Robin. Personajes creados, se los debo haber dicho en algún otro lado, y si no pueden escuchar Alfred Pennyworth Presenta, donde hablamos bastante de eso en los 50 y en los 60. Personajes presentados para alivianar un poco la presión sobre el comentario abiertamente homosexual sobre la relación de Batman y Robin. Entonces pusieron estos dos personajes femeninos para que funcionaran como intereses amorosos de Bruce y de Dick, y de alguna manera cambiar eso. El personaje de Batgirl, cuando hacen que Batman sea un poquito más serio en el año 63, es poco ceremoniosamente sacada del cuadro, pero cuando deciden que la van a incorporar a la serie de Batman 66, inventan un personaje nuevo y es una de las primeras... uno de los primeros registros que tenemos de sinergia, donde los productores de televisión y los creadores de los cómics se pusieron de acuerdo para que el personaje apareciera en simultáneo y con una apariencia muy similar en ambos lugares. Y esta es la Batichica que es de alguna manera más conocida, es Bárbara Gordon, es la hija del comisionado Gordon, o Fierro en las traducciones al castellano tanto de la serie como de los cómics de Novaro de la época. Bárbara es bibliotecaria, medio que se mete a ser una superheroína por error. Ella se hace un disfraz de una hipotética Batichica para ir a un baile de disfraces, termina impidiendo que se cometa un crimen, y de ahí un poco sale todo esto. En el medio, bueno, relación con Batman, con Robin especialmente, hay muchas historias de Bárbara con Robin Dick en esa época, lo que hizo que se empezara a pensar
en un posible romance que no se iba a concretar por 25 años más, que tenía un poquitito que ver con también con las diferencias de edades, porque según el momento histórico, o Bárbara es bastante más grande que Dick, y después, según algunas cosas de continuidad rara que hicieron, Dick es bastante más grande que Bárbara, y entonces había ahí un elemento de rareza que había que superar. ¿Qué? Se acaba el gato ahí. ¿Qué haces? Cuando no supieron muy bien más qué hacer con Bárbara, lamentablemente se le dio, digamos, se consideró que era uno de los juguetes rotos de DC y por lo tanto ese juguete roto cualquier guionista lo podía agarrar y terminar de usar. En este caso, el guionista que lo hizo es alguien de quien les hablamos en el canal, es Alan Moore, y es algo que él ha dicho numerosas ocasiones que se arrepiente, pero la víctima principal de la infame The Killing Joke es Bárbara. El Joker le dispara, le lastima su espina dorsal y Bárbara queda en silla de ruedas. Si ven el video del Suicide Squad, ahí les estoy hablando. Afortunadamente, John Ostrander y Kim Yale agarraron al personaje de Bárbara, la transformaron en Oracle y hicieron de Bárbara un personaje por ahí aún mejor que lo que había sido Batgirl previamente. Por supuesto, esto lo que dejó fue a la franquicia Batgirl abierta. En el medio aparecen otras Batgirls. Si se fijan por ahí es interesante porque hay como por lo menos 6 mujeres distintas que fueron Batgirl alguna vez, pero se consideran que canónicas son 4 nada más. Es decir, la de los 50 y los 60, Bárbara, y las dos que vienen en los 90 y los 2000, que son Cassandra Cain y Stephanie Brown. Stephanie además luego pasa a ser Robin y es otra de los tantos Robines que mueren en combate, cosa que generó un montón de polémicas, como también lo de Bárbara. ¿Por qué? Porque de alguna manera Bárbara es una de las primeras mujeres en heladeras, y cuando hablamos de mujeres en heladeras ya se lo hablamos en algún otro momento. Estamos hablando de esta expresión inventada por Gail Simone, que básicamente son estas mujeres que son puestas en peligro o matadas o violadas o lastimadas de alguna manera solamente para generar una reacción en los personajes masculinos de su universo. Bueno, el tema es que, como les decía, ustedes por ahí, sin leer ninguna historieta, saben quién es Batichica y saben quién es Bárbara Gordon, porque serie de televisión, porque serie animada también, porque película Batman y Robin. Entonces, la gente que estaba a cargo de DC hasta hace no tanto tiempo, 3 personas de las que les hablé mucho, Dan DiDio, Jeff Jones y Jim Lee, cuando hacen el relanzamiento de los New 52, lo que deciden es que cada personaje tiene que ser la versión más emblemática de ese personaje. Entonces, olvídense de todas las otras Batichicas, Bárbara Gordon tiene que volver a ser Batichica, generando una paradoja bastante importante, que es que Bárbara Gordon estaba en una silla de ruedas. Bueno, la única cosa inteligente que hizo toda esta gente fue invitarla justamente a la persona que inventó el concepto de las mujeres en heladeras, Gail Simone, a que fuera la guionista de la serie de Batgirl. Es decir, Batgirl es relanzada, es Bárbara Gordon nuevamente, la serie está escrita por Gail. Hay un montón de cosas buenas para decir de esta serie y hay un montón de cosas que son polémicas, por decirlo de alguna manera. Principalmente, ¿por qué? Porque, primero, como que no sabían muy bien qué hacer con el Killing Joke. ¿Por qué? Porque esta historia tiene un efecto muy importante sobre Bárbara, pero también es como parte del ensamble de la relación entre el Joker, Batman y Gordon padre, digamos, el padre de Bárbara. Entonces, esto sucedió, no sucedió, y finalmente lo que hacen es una especie de chanchada donde sí sucedió. Bárbara fue algo así como Oracle un tiempo muy cortito, y después le hicieron una intervención cibernética, algo que claramente no existe en nuestro mundo actual, y Bárbara vuelve a caminar y pasa a ser Batgirl. Esto trajo repercusiones súper negativas, especialmente de la comunidad de personas discapacitadas, porque Bárbara no dejaba de ser un gran role model, ¿no? Un gran ejemplo de una persona con una discapacidad motriz, pero muy, muy capaz en otros aspectos, y además porque genera una expectativa en este universo irreal
el daño en la columna vertebral de Bárbara era lo suficientemente importante como para que no hubiese solución mágica o tecnológica. Y de alguna manera, luego de más de 20 años de esto ser de esa manera, le encontraron la solución mágica. De todas maneras, la serie de Gale tuvo bastante buenas repercusiones, hasta que Gale se fue en bastante malos términos. De nuevo, problemas editoriales y un montón de otras cosas. En la serie Gale, además, presentó personajes nuevos. Una de ellas es un personaje que se llama Alicia, que en el transcurso de la serie nos enteramos que es una mujer trans. En el parte del vocabulario y la manera que usó Gale para presentarla, tuvo un pushback, una reacción negativa bastante importante de la comunidad de personas trans. Gale, que es una tipa muy muy piola, luego de alguna manera incorporó esas críticas, se hizo cargo, es decir, no hizo una disculpa vacía, sino que tomó esos comentarios y los incorporó en la trama. Y de hecho, Alicia es uno de los personajes que está casteado para la nueva película de Batgirl, así que es un legado que de alguna manera continúa. Bueno, el tema es, todo esto para hablar de Batgirl, para hablar de esta serie. ¿Esta serie qué pasa? Bueno, cuando Gale se va, deciden que van a hacer un cambio total de dirección con respecto a lo que estaban haciendo en la serie, que no dejaba de ser un título de superhéroes bastante estándar. Para esto reciben varias propuestas y la que aceptan es una de Cameron Stewart, que recién se los mencioné, con su socio en ese momento, que era un guionista que se llamaba Brendan Fletcher. Y es esta historieta que se llama Batgirl of Burnside, que duró más o menos un par de años, más algunos crossovers y otras cosas. Esta serie básicamente lo que hace es moverse del género de superhéroes. Es decir, es un cómic que transcurre en el universo DC, que está protagonizado por Bárbara Gordon, que es Batgirl, que tiene la relación que tiene con Batman y con otros personajes claves del universo DC, especialmente con, aparte de los del universo de Batman, como Dick Grayson, pero también con Canario Negro. Y transformarlo en un cómic que tiene una sensibilidad que yo les diría que es una sensibilidad indie. Pero indie en el sentido de estos cómics que son un poco como viñetas de la vida, que están muy muy de moda desde siempre en el cómic independiente, especialmente en el cómic independiente escrito por mujeres o por personas LGBT, donde es más importante la caracterización de los personajes y sus relaciones, las relaciones entre personajes, amistosas, amorosas, laborales, etcétera, que el plot en sí. Es decir, más que la acción de lo que tiene que suceder, es más importante las relaciones. Por supuesto, esto, como les decía, es un cómic de DC que sigue estando dentro del universo DC, por lo tanto hay aventuras y Bárbara tiene que solucionar determinadas cosas, pero básicamente lo hace apoyada por sus amigos, algunos de los cuales saben que ella es Batgirl y otros no. Es decir, algunos se relacionan con Batgirl, otros se relacionan con Bárbara. Es un poco simpático como nadie tiene idea de nada y cuando se dan cuenta es tipo, soy un boludo, no me di cuenta. Para hacer todo esto lo que hacen es la mudan a Bárbara a este lugar que se llama Burnside. Burnside es como el suburbio que era pobre y ahora es donde están las empresas de tecnología y de donde viven los hipsters y qué sé yo, que está cruzando el puente de Ciudad Gótica. Es decir, Burnside es básicamente Brooklyn. No es ningún secreto. Todo el arte apunta a que Bárbara se mudó a Brooklyn, al Brooklyn de Williamsburg, ¿no? Al Brooklyn hipster. Y nada, es apenas, lo único que hicieron es cambiar los nombres, ¿no? Pero todo lo demás, desde el puente que tienen que cruzar a ciertas cosas que hacen de Ciudad Gótica que lo hacen que sea New York, pero absolutamente, por supuesto, esta característica que tiene Burnside. Y en Burnside, bueno, ella se... A ver, la primera cosa, si ven el dibujo, van a ver, y ahora igual le vamos a hacer un b-roll, la otra vez el editor me retó porque no hice b-roll, así lo ven un poco más, van a ver que Bárbara parece como muy jovencita, sobre todo con respecto al arte del libro anterior, ¿no? Bueno, igual estas son justo las tapas dibujadas por Adam Hughes, y ustedes, si saben más o menos, Adam Hughes es muy de dibujar mujerones, ¿no? Es decir, minas muy atractivas. Pero bueno, lo cierto es que en ese cómic Bárbara parecía tener unos 20 y pico de años, y si miran el dibujo acá, Bárbara parece tener 16.
Igual lo que dicen es que Bárbara está haciendo un posgrado en la universidad, por lo tanto es una mujer de 20 y pico porque tiene que por lo menos tener completa su carrera de grado en el college, y además tenemos que acomodar todos los años en los cuales ella fue Batgirl, fue herida por el Joker, se recuperó y ahora es Batgirl otra vez. Es decir, para que haya sucedido todo eso, por más que ella haya empezado muy jovencita, pónganle a los 15 o 16 años, bueno, Bárbara no puede tener menos de 20 años. Y además toma alcohol, tiene relaciones sexuales y un montón de otras cosas que implican que claramente es una mujer un poco más grande. Bueno, y esto, toda esta característica Brooklyn es porque es un cómic medio Brooklyn, es un cómic medio hipster, si se quiere, ¿no? Donde todos usan anteojitos y toman café de especialidad y trabajan en tecnología, y todos están fuera del espectro binario de la sexualidad. Es decir, es un cómic que toca un montón de sensibilidades de ambos lados de la grieta. Es decir, por un lado está como específicamente diseñado para una demografía joven y hipster y, si se quiere, progre, y por otro lado es para tocar todos los botones de lo que le molesta a los conserva. Las protagonistas son mujeres, hay disidencias sexuales, se prioriza el diálogo y las relaciones personales por sobre la acción. Es decir, todo lo que le molesta a el fan olor a culo de los cómics en general. Eso solo ya hace que me encante, pero además es un cómic que está muy, muy, muy bien escrito y está hermosamente dibujado por esta dibujante que se llama Babs Starr, es una mujer también. Acá hay algo que es importante. Cameron Stewart, ustedes por ahí lo conocen como artista, es decir, en los proyectos en los que trabajó con Morrison, Morrison escribía y Stewart era el dibujante. Acá él está escribiendo, pero escribe, y después les voy a estar mostrando también, porque hay unas paginitas de muestra al final del libro, cómo escribe Kit Giffen, mi favorito Kit Giffen, que es que no escribe un guión completo, sino que lo que presenta son lo que se llaman los breakdowns, es decir, hace como un boceto de una historieta, dibujado así como a mano alzada y rápido, y después Babs Starr lo que hacía era ir y dibujar encima de eso. De todas maneras, se nota que, por ejemplo, salvo en el caso de Bárbara, que hay abundantes diseños, está rediseñada por Stewart, todo el resto de los personajes están diseñados por Babs Starr. Es muy interesante lo que hace con las distintas amigas e intereses amorosos y algunos de los villanos que aparecen después en la serie. Pero bueno, es un tipo de sensibilidad artística que no es la del cómic de superhéroes. Entonces entiendo que alguna gente por ahí, cuando sí hay escenas de acción, no les gusten demasiado, pero para todo lo que es, digamos, como una sitcom, ¿no? Gente charlando y tomando café en el living de una casa, es simplemente magistral. Bueno, esta historieta que tuvo como una curva de subida muy pronunciada en cuanto a éxito comercial y crítico, pero después de una caída muy pronunciada también, por eso es que el libro es relativamente finito, el experimento duró un par de años nada más. Cuando al principio apareció, generó tanta conversación, y además tengan en cuenta que esto es concurrente en el tiempo con fenómenos como el Me Too, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres acá en Argentina, pero en todo el resto del mundo también. Es decir, es un cómic que se leía como feminista, si se quiere, a pesar de que estaba escrito por un tipo que resultó que es un abusador, como tantos otros aliados feministas, pero no es esa la conversación que queremos tener. Se generó tanta charla a favor y en contra que una serie de fenómenos que empezaban a suceder tanto en Marvel como DC al mismo tiempo, les puso un paraguas en lo que se llama Batgirling, que sería como hacer la batichica, que básicamente tenía que ver con esto de feminizar, y lo digo esto con este tono porque es entre miles de comillas, es decir, para cualquier chabón de estos que les digo que solamente les gusta la acción, las piñas, y lo único que quiere es que una mujer tenga culo y tetas y sea el objeto sexual, que de repente las mujeres sean protagonistas y expresen ideas y se prioricen los sentimientos por sobre la acción, para ellos eso es feminizar, cuando en realidad es otra sensibilidad distinta que no tiene género. Pero bueno, me estoy yendo de tema. A lo que voy es que a este fenómeno, que es concurrente con, piensen por ejemplo en Marvel, la aparición de Riri Williams siendo Iron Man, que después pasó a ser Ironheart. También se metió medio ahí a Kate Bishop. A Kate por ahí, si no leen cómics, la tienen también porque es la coprotagonista
la nueva Hawkeye, básicamente, ¿no? El objetivo de la serie de Hawkeye es presentarla a Kate y probablemente dejarla a Kate ser la única Hawkeye. Es decir, todos estos fenómenos que después Marvel además medio como que lo fueron explotando, ¿no? La Thor mujer y un montón de otras cosas, pero en DC también, por ejemplo, la nueva historieta de Black Canary donde Dina es una cantante de rock que de alguna manera termina siendo la caracterización que ustedes vieron en la película de Birds of Prey. Sí, vieron la película de Birds of Prey, no se hagan los boludos. Pero bueno, a lo que voy es, todo este fenómeno se lo llamó de alguna manera por haber sido... No es el primero, porque para mí, por ejemplo, Kate Bishop es anterior a esta historieta de Batgirl, pero de alguna manera se llamó todo esto no Kate Bishopipar, sino Batgirlear, Batgirling. Entonces, nada, es interesante porque se transformó en un tropo. De hecho, pueden googlear Batgirling y van a encontrar las distintas discusiones que se fueron armando al respecto. A mí personalmente me encanta, pero si ustedes vieron estos videos, y sobre todo en los que hablan de cómics, ustedes saben que yo priorizo el elemento que se llama a veces medio despectivamente de telenovela. Es decir, a mí me interesan las relaciones interpersonales, los diálogos, cómo los personajes se relacionan entre sí, qué es de sus vidas, cuál es su caracterización, más que a qué villano pelean, ¿no? O qué poderes tienen o ese tipo de cosas. Para ese tipo de sensibilidad, este cómic es maravilloso, yo lo súper divertí, es una historieta distinta a otros cómics de superhéroes, sobre todo de la época, porque miren esto, miren la cantidad de paneles que hay en una página de estas. Y justo estos son medio mudos, pero hay cosas así que son todo diálogo, 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 algo parecido a lo que se asocia con alguien de quien hablé bastante mal, pero que tuvo una influencia importante acá, que es Brian Michael Bendis, ¿no? Esto de el cómic muy, muy hablado, que entiendo que a muchísima gente no le gusta, para mí acá funciona. Conozco a toda esta gente. Mucha de esta gente me pone nerviosa, ¿no? Porque son bastante más jóvenes, es decir, la mayoría tienen edad como para ser mis hijes en realidad, pero los conozco. Hay gente con la que me relaciono, hay gente que conozco de Twitter, que veo en Instagram. Tus pacientes. Son mis pacientes, claro. Me parece sumamente real, me parece creíble, me parece que está muy, muy bien escrito. Hay un detalle que no les dije de Bárbara Gordon, pero que a mí siempre me fascinó. Bárbara tiene memoria eidíptica, que es esto que se conoce como memoria fotográfica. Esto es algo que siempre se usó jugando con que ella era bibliotecaria y después además cuando ella era Oracle, aparte de tener acceso a todas las computadoras del mundo, esta memoria también la ayudaba un montón. Es decir, es de alguna manera el superpoder de Bárbara es tener esta memoria. Bueno, acá Stuart, Fletcher y Tubbs lo que hacen es hacer como una representación gráfica de esto. Entonces Bárbara de repente se tiene que acordar de una situación que pasó en una fiesta, porque hubo un acto delictivo en esa fiesta, o después en un evento en el cual ella está, y entonces es en una splash page, en doble página, ella se acuerda de todo. Entonces se acuerda, te van poniendo a pequeñas bárbaras interactuando con distintas gentes y se acuerda de pedazos de diálogos, se acuerda de que había en un sillón y un montón de otras cosas. Me parece un uso inteligente, es decir, creo que la única otra persona que usó el tema de la memoria fotográfica de Bárbara igual de bien fue Ostrander, y antes de Ostrander fue Bárbara Kessel, que fue la que escribió la última historia de Batgirl antes del Killing Joke, ¿no? Es decir, así que todo estamos hablando de los años 80. Nada, a mí la historieta me parece fantástica. Este libro se anunció un par de veces, nunca salió. El libro, el de Gale, salió hace bastante y vendió muy bien. Los libros de Gale en general venden bien. Y esto termina, pongan el número 35 y esto sigue en el 36. Medio como que sacarlo era una idea que no había que ni pensarla, salvo que al creador principal lo cancelaron y DC tiene un montón de problemas con esto. Cuando les conviene, es decir, jamás dejaron de reeditar nada que esté escrito por Warren Ellis, porque de alguna manera cosas como Planetario de Authority son una máquina de imprimir plata, pero sí, por ejemplo, lo hacen con Gerard Jones. Está bien, es cierto que tanto Stewart como Warren Ellis lo que hay son alegaciones sobre posibles abusos y Gerard Jones está preso por pornografía infantil. Claramente es distinto, pero lo que voy es, hay muchas cosas escritas por Gerard Jones que son muy difíciles de conseguir, mientras que el material de Warren Ellis o de Cameron Stewart se consigue en cualquier lado. Pero bueno,
quieran o no, puede tener que ver con la escasez de papel, con los problemas internos de DC o con la cancelación de Cameron Stewart. Esto recién salió ahora, no puedo dejar de recomendárselos, me parece una gran historieta. Es parte de un fenómeno en DC que duró poco, pero que es muy interesante. El editor responsable era Matt Doyle. Matt Doyle es el editor de Grayson. Les hablé de Grayson ya varias veces cuando hablé el otro día de Superman de Authority, les estoy hablando de él. Es también cuando salió una historieta llamada Gotham Academy, que duró muy poco, pero que era un concepto bastante bueno. De hecho, están haciendo una serie al respecto. También es cuando salió una serie llamada We Are Robin, que tenía que ver como con una especie de pandilla de chicos que se identificaban no con Batman, sino con Robin. Es la época en que en la historieta de Batman, Bruce no era Batman, sino que era un robot controlado por Gordon. Esto trae toda una serie de complicaciones interesantes porque Batman es James Gordon y Batgirl es Bárbara Gordon, que Bárbara sabe que su papá es Batman, pero su papá no sabe que ella es Batichica en la continuidad. Esto trae una serie de complicaciones que son interesantes. A lo que voy es, no era una revista aislada, sino que era parte de un fenómeno interrelacionado. Casi coprotagónica en la serie es Black Canary. Black Canary saca su título inmediatamente. Si ustedes leen ciertos sitios de internet que tienen lo que me gustaría llamar como periodismo de derecha, no se me ocurre de otra manera, son como los Fox News de los cómics, que todo el tiempo están diciendo DC se está yendo al tacho y es porque los personajes son putos y son todas mujeres y qué sé yo, que por supuesto hay que tomarlo con una pizca de sal, sino con la bolsa entera, porque son discursos sumamente poco objetivos. Pero también les van a decir, el experimento Batgirl fue un fracaso y por eso se volvió todo para atrás y no lo continuaron. Pues no, mi ciela, les quiero decir yo, porque en realidad el legado real de la revista de Batgirl no está en el DC proper, sino que está en otro lado. Y necesito algo que me olvidé para mostrar. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad sigue estando viva y sana en DC, pero en estas que tengo acá, la de Mera no, pero en la de Nubia se las comenté en un video, son estas series de novelas gráficas que está sacando DC. Es importante ver que el tamaño es más chiquitito, no son reimpresiones de otras revistas, sino que salen ya estos libritos de 150, 200 páginas directamente, cuentan una historia y en general están escritas, dibujadas y dirigidas al público femenino. Es decir, el experimento Batgirl, de alguna manera, la enseñanza que dejó es: el público al que queríamos dirigirnos existe, pero no compran los cómics en las comiquerías y está en conflicto con el otro público, con el público masculino, más conservador, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron es cambiar el formato, venderlos en otros lados, principalmente en librerías y online, y hacer un branding bien dirigido a mujeres, sobre todo a mujeres jóvenes. Y entonces el espíritu del Batgirl of Burnside está en estas novelas gráficas. Las que hizo Cami García sobre los Teen Titans no tengo ninguna porque la verdad que no me gusta mucho lo que hace Cami García, pero son mega populares. De hecho están editadas acá en Argentina. Yo tengo estas dos que son la de Mera y la de Nubia, pero hay de montones de otros personajes, y es esta sensibilidad, ¿no? Y además esto que les decía, se priorizan las relaciones interpersonales, se prioriza el desarrollo de personajes, no por encima de la aventura, y por supuesto en general protagonizadas por mujeres, y muchas de ellas mujeres además que se salen del estándar blanco heteronormado, ¿no? Cosa que los pone del culo a ya sabemos quién. Pero bueno, nada, es para recomendarles Batgirl of Burnside. Aparentemente no sabemos mucho sobre la película de Batgirl. Aparentemente va a ser una mezcla entre lo de Gale y algo de esto también, sobre todo por el tema de la edad de los personajes, el hecho de que la hayan casteado a Alicia. Me parece que son una serie de cosas que son interesantes. Vamos a ver cómo es la película. La película, la de Pattinson, está teniendo todo tipo de reacciones positivas, así que la idea es que eso se le pegue un poco
a la peli de Batgirl, que además comparten el mismo Gordon y qué sé yo, así que están claramente dentro del mismo universo. Michael Keaton, no sé, miles de cosas. No les puedo decir porque realmente no lo sé, pero sí les puedo decir que tenemos que agradecer que esta película exista, aparte de que diga Bat algo, a que se ha hecho trabajo interesante con el personaje de Batgirl en los últimos años, y una de esas cosas es el Batgirl of Burnside. Bueno, gracias por sumarse nuevamente al video. Creo que este es el último pesadita de esta temporada de verano. La semana que viene volvemos a nuestra programación habitual, que no es tan distinta. Si les gustó, nos pueden dejar un cafecito, o si están en el exterior, algo por PayPal. Y como siempre, nos estamos viendo. Este postcréditos no estaba pensado, pero mientras estábamos acá haciendo el wrap-up, el editor me dice que cuando yo hablo de alguna de estas cosas, tiene como miedo de que quede como que estoy hablando peyorativo de lo que serían los chick flicks, ¿no? Las películas para chicas, en este caso los cómics para chicas. Yo lo que vengo a pelear, lo que siempre peleo, es que más allá de que el mercado y el marketing ve estas cosas como chick flicks, ya sea una comedia romántica o una de estas graphic novels de formato de esta manera, en realidad son universales. Es decir, a mí como puto, barbudo, cincuentón, siempre me interpelaron las comedias románticas y me interpelan estas historias sobre mujeres. En todo caso, los que tienen que revisar eso, más que las agencias de marketing o los que hacen este tipo de productos, son los tipos que no se pueden permitir disfrutar de un producto de estos. No sé, yo les puedo asegurar que, no sé, la última película de Jennifer López es mucho más divertida y mucho más entretenida y tiene un atractivo comercial mucho más amplio que un montón de otras cosas que están haciendo los estudios en este momento, y sí se caracteriza como un chick flick. Como puto me considero parte de esa audiencia, pero en realidad creo que esa audiencia es universal, simplemente se trata de tener ganas de leerlo. Entonces, de nuevo, si creen que el Batgirl of Burnside es de minitas, bueno, se lo pierden ustedes, porque es universal y está buenísimo.